Amigos de Mañanazo, estoy muy contenta de estar de regreso con ustedes con estos temas que le han gustado mucho a las mamás ahí en casa y sobre todo, pues sí, a las madres de familia, a los que son o tienen a cargo a un pequeño, inclusive a las educadoras. Estamos de regreso con la psicóloga Neida Casanova para hablar de un tema esta vez un poco, digamos, sensible para nosotros y aún más sensible para los pequeños, que es cómo enfrentar el duelo o la pérdida para un niño. Para eso, psicóloga, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Hola, Yunes, muchas gracias otra vez de nuevo por la invitación y por estar aquí con nosotros, y con muchísimo gusto vamos a estar hablando de la pérdida o del duelo, cómo manejarlo en los niños, ¿no? Es un tema, yo creo que a los niños a veces se lo disfrazamos, a veces le decimos, se fue de viaje, no, o sea, no está y luego va a regresar, y así se la cuenteamos hasta que el niño va creciendo y ya se da cuenta de la verdad. ¿Cómo darle la noticia? Mira, primero que nada, bueno, tenemos una cultura pues muy diferente, ¿no? A pesar de que en México vemos la muerte de una manera distinta, a pesar de que a veces pues tenemos costumbres o nos burlamos de la muerte y todo eso, nos cuesta mucho trabajo manejar este tipo de temáticas pues con nuestros niños, ¿no? Y no es fácil entablarlo, pero sí es importante que a los niños se les hable con la verdad. Algo sumamente importante es no mentirle a los niños. Sabemos que hay factores o 3 factores que yo te puedo decir que son sumamente importantes cuando se va a hablar de duelo o de pérdida. Primero es la edad que tiene el niño, pues la cultura o la manera que tiene la familia de pensar, ya sea la religión o sus creencias, podríamos decirle. Y también pues podríamos hablar el vínculo que hay del niño con la pérdida o la persona o lo que pues o lo que haya perdido, se podría decir, porque no solamente hablamos de personas, ¿no? Puede ser su mascota, puede ser la pérdida de un objeto o algo que él quería mucho. Eso es importante. Hay una diferencia y de cuán diferencia hay de entre que pierda a su pescadito, que es lo más probable que tenga un niño como primer mascota, hasta la pérdida de un Exacto. familiar o de un amigo, algún maestro. Sí, no, definitivamente. Como te digo, depende mucho el vínculo que se haya creado. A veces nosotros decimos, ay, es que se le murió el perrito, y creemos que es cualquier cosa, ¿no? A veces, y no, a veces realmente se hace un vínculo muy grande o muy fuerte entre el niño y su mascota, y se llega a volver hasta parte de la familia, ¿no? Entonces, pues no, tampoco no es subestimar este tipo de pérdidas o situaciones, ¿no? Hay que saberlo sobrellevar. Ok, ¿cómo tener ese proceso con el niño? Si vemos que el niño reacciona de manera fuerte o que de plano lo vemos de llore y llore todo el tiempo, ¿cómo manejarlo? Porque es un proceso, supongo. Claro. Primero que nada mencionarte, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por duelo? Se puede decir que es este proceso que se vive, dado la pérdida del sujeto, del objeto, o sea, del desprendimiento que se tiene de esta situación, que ya sabemos que no la vamos a volver a ver o que ya no va a estar con nosotros, ¿no? A eso le podríamos llamar duelo. Pues es un proceso en el cual cada niño lo va a vivir de manera distinta. Tenemos que entender que también, como te mencioné, depende mucho la edad. A veces los papás nos acercamos a los niños y es verdad, como te mencioné en un principio, no hay que decirles mentiras, hay que hablarles con la verdad, qué es lo que pasó. Muchas veces tendemos a disfrazar las cosas, como tú mencionabas en un inicio, de decirles a los niños, es que está en el cielo o se fue de viaje, y yo creo que eso es una de las cosas que debemos de evitar. Los niños pueden entender, tienen que saber que esa persona ya no va a estar más, desde la creencia que nosotros tengamos, ¿no? A lo mejor van a haber personas que digan, bueno, ya no va a estar él aquí, o se fue al cielo, pero también tenemos que saber cómo manejar esta situación, ¿no? El niño tiene que entender que ya no lo va a ver más, pero a lo mejor van a haber niños que reaccionen llorando, como dices tú, agresivamente, y habrá otros niños que no le den la importancia, tal vez porque son muy pequeños. Muchas veces los papás decimos, a ver, te estoy diciendo que falleció tu abuelito, y el niño, ah, ok, papá, me voy a jugar, ¿no? A lo mejor es muy pequeño, y hay que darle su tiempo. Es un proceso en el que el niño se va a ir adaptando a esta situación. Probablemente en ese momento no haya entendido bien qué está pasando, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando ya vea que no ve a esta persona o a su mascota o la cuestión que haya perdido, pues ya voy a ir reaccionando diferente, ¿no? Pero ahí están los padres para apoyarlo. ¿Podría llegar a ser un proceso de aprendizaje tanto para el niño como en este caso es la persona que le da la noticia? Quien le vaya a dar la noticia al niño, pues tratar de que se lo dé de la manera más serena, más tranquila posible. Porque muchas veces igual ven los papás que pues se entiende que el dolor es muy grande,
se entiende que están pasando por una pérdida difícil, pero pues bueno, llegar con el niño llorando, gritando, ese tipo de cosas es algo que a veces en lugar de ayudar a los niños, pues los conflictúa más. Es decir, los niños van a decir, ching, ¿qué está pasando? Algo muy, muy terrible, algo hice. Hay niños que a veces hasta se culpan de ciertas situaciones por ver a sus papás de esa forma, ¿no? Porque no los habían visto antes. Entonces, hay que tener cuidado, no tratar de darles la noticia lo más tranquilos posibles y irles explicando qué es lo que está pasando, ¿no? Sabemos que a veces las pérdidas no se dan de esa manera, evolutivamente, claro, sino que a veces se dan de manera repentina. Como te menciono, hay que explicarle a los niños qué es lo que pasa. Cuando son más grandes, pues evidentemente el lenguaje cambia y el niño, la manera de entender las cosas es distinto. El niño ya tiene esa capacidad de decir, ok, ya sé qué está pasando. No estoy diciendo que los niños pequeños no, pero sabemos que es son fases, ¿no? Y los niños van teniendo esta capacidad de ir entendiendo más las cosas conforme van creciendo. Es importante decirte igual que muchas veces nosotros como papás queremos evitar que los niños lloren, que los niños sufran, que los niños sientan. Esto es un duelo y es evidente que cuando perdemos a alguien esto nos duele y no podemos evitar no sentir dolor. Eso es algo que también en algún momento creo que platiqué contigo cuando hablamos acerca de las emociones. Los niños tienen que vivir todas estas emociones, la tristeza, el enojo, y también en el duelo hay distintas fases, ¿no? Que eso es otro tema ya directamente en el duelo, de la negación, la adaptación, todo esto, ¿no? Pero tienen que sentir miedo, tienen que sentir tristeza. Entonces también los papás que no tengan miedo de expresar lo que sienten, de decirles, ¿sabes qué? Estoy triste, estoy llorando. ¿Por qué? Porque ya no está, ya sea tu abuelito, tu mamá, etcétera. Y también es válido que tú puedas llorar. Yo creo que para eso está la familia, ¿no? Y creo que es importante que tanto los papás sean el ejemplo de sus hijos, que ellos tengan esa confianza de poder expresar sus sentimientos. Porque a la larga, si nosotros nos guardamos, que por lo general eso pasa con los papás, tratan de no llorar con sus hijos, tratan de no mostrarse débiles, porque a veces tenemos ese concepto de que llorar es un signo de debilidad, y realmente no. Las emociones o los sentimientos, si les quieren llamar, son parte del ser humano y uno tiene que expresarlos. Porque si no, el guardarnos nos traen consecuencias no muy positivas a la larga. Gracias, psicóloga, por este tema. Es muy interesante. A las mamitas, si quieren que sigamos hablando del duelo como tal, ya de forma pues más genérica y ya no tanto acerca de los niños, mándenos un mensaje a De Mañanazo en Facebook o en telemarcampeche.com o a la psicóloga Neida Casanova, que le pueden encontrar así en Facebook también, o acérquense aquí al COIP. Psicóloga, muchísimas gracias. Ya para terminar, ¿algunos puntos importantes que quiera recordarle a los padres de familia? Claro que sí. Es importante, como les dije desde un principio, hablarles con la verdad a los niños, no mentirles. Dejar que los niños puedan sentir ese sentimiento de tristeza, que nosotros tenemos la capacidad de expresarnos tal cual, tratar de dar las noticias a los niños de manera más tranquila, explicarles que esto es un proceso, que la vida va de cierta manera y si en dado caso que es un accidente, también poderles hablar de esta forma, que ellos puedan entender, buscar las palabras para que ellos también pues vayan entendiendo todo esto. Y comentarle también, en dado caso que se dé ahí una situación de, pues, lo que comentábamos, de una pérdida o un duelo no resuelto, también saber que hay momentos en los cuales tenemos que acudir a lo mejor a algún especialista, algún psicólogo o algún tanatólogo, que son los especialistas en cuestiones de pérdidas o en cuestiones de muerte. Pues muchísimas gracias, psicóloga Neida Casanova. Nosotros esperemos que haya sido de su agrado este tema. Si quieren más acerca de esto, pueden enviarnos sus mensajes, como les dije hace rato.